Hola, soy Albert Macau del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y hoy os voy a explicar el protocolo de registro de réplicas que se ha elaborado en el marco del proyecto POCRISC. Antes de explicar el protocolo, me gustaría hablar un poco de las crisis sísmicas. Luego, Tanit Frontera os dará una explicación más detallada de cómo son las crisis sísmicas. ¿Qué pasa cuando se produce un sismo fuerte? Y por un sismo fuerte entendemos un sismo que o bien ha producido daños o al menos ha sido ampliamente percibido por la población. Pues que se van a producir réplicas. Las réplicas son sismos de magnitud inferior que se producen alrededor de la falla de la zona epicentral. Aquí a la derecha vemos un mapa del sismo de Japón de 2011. Hace pocos días se cumplieron 10 años de este sismo, que fue de magnitud 9, fue uno de los mayores sismos registrados en la historia y además se produjo un tsunami que causó daños a la central nuclear de Fukushima. Los puntos rojos son los epicentros de las réplicas de magnitud igual o superior a 5 y vemos que se distribuyen alrededor de la zona epicentral. En la figura de la izquierda lo que se muestra es la evolución del número de réplicas diarias a medida que van pasando los días. Vemos que los primeros días tenemos muchísimas réplicas, más de 100, pero pasados pocos días ya el número de réplicas disminuye rápidamente. O sea que en una crisis sísmica habitualmente lo que tendremos es un sismo fuerte seguido de un número de réplicas que van disminuyendo en frecuencia y magnitud a medida que pasa el tiempo. ¿Y qué podemos hacer con esta crisis sísmica? Pues lo que se recomienda es que justo después del sismo fuerte se lleve a cabo una campaña de intervención de registro de réplicas con una red sísmica que se instala muy cerca de la zona epicentral para poder localizar las réplicas, estos sismos más pequeños, sin margen de error. El rápido análisis de esta serie sísmica nos permitirá obtener información sobre la fuente sísmica, como puede ser la falla, la extensión, la geometría de la falla, que va a tener mucha utilidad de cara a estudios de peligrosidad sísmica del futuro. Pero también conocer la evolución espacial y temporal de la crisis sísmica va a ser importante de cara a gestionar la emergencia. Nuestra zona de estudio, de trabajo, son los Pirineos. En este mapa se muestra la sismicidad de los Pirineos en las últimas décadas. Con cada punto representa un terremoto y a mayor tamaño del punto, mayor es la magnitud del terremoto. Vemos que los terremotos se distribuyen a ambos lados de la frontera, donde trabajan en los diferentes estados diferentes instituciones que tienen como función registrar y analizar la sismicidad. Si se produce un sismo fuerte, puede ser muy interesante que todas estas instituciones trabajen conjuntamente para registrar las réplicas. Y este ha sido la motivación, el objetivo de este protocolo de intervención de registro de réplicas. Trabajar de forma conjunta para tener registros homogéneos que se pueden analizar a la vez. Pues vamos a ver cómo es este protocolo. Primero de todo, ¿cuándo se activará este protocolo? Pues se ha definido que se active por un sismo de magnitud superior a 4 dentro de la zona POCRIS, que es este polígono marcado en rojo, o magnitud superior a 5 en el área de influencia, que es el polígono marcado en verde. Los sismos de magnitud superior a 4 ya serían ampliamente percibidos en la zona POCRIS y si fueran de magnitud 5 ya provocarían pequeños daños. ¿Cómo registramos estas réplicas? Pues lo que vamos a hacer es instalar una red de intervención, una red temporal de estaciones sísmicas que se sitúan muy cerca de la zona epicentral. En el esquema de la derecha sería un esquema teórico de la distribución de las estaciones y lo que haremos es montar una estación muy cerca del epicentro, que sería la estrella azul. Y el resto de estaciones sísmicas se sitúan alrededor de la zona epicentral intentando cubrir todas las direcciones. Y lo que es muy importante es que tenemos que instalar estas estaciones lo más rápido posible, porque ya hemos visto antes que
el número de réplicas disminuye muy rápidamente a medida que pasan los días. Lo que nos hemos propuesto es montar unas 4 estaciones en los primeros 2 días y hasta un mínimo de 11 antes de 4 días. En esta red de intervención van a participar varias instituciones, el IGN, el ICGC en el lado español, el OMP y el BRGM en el lado francés, y el IEA y Protección Civil de Andorra en Andorra. La idea es hacer equipos mixtos, o sea, que cada equipo combine técnicos de varias instituciones para facilitar la comunicación con las autoridades locales y porque cada institución tiene un mejor conocimiento de su territorio y del idioma. La institución responsable de la zona epicentral va a actuar como coordinador. Por ejemplo, si un sismo se produce en Cataluña, el ICGC va a ser el coordinador de la red de intervención que va a proponer un punto de encuentro y un calendario y establecerá una estrategia en función del personal y de la instrumentación disponible. Y lo que es muy importante es que los sismómetros, a pesar de ser equipos diferentes y montados por técnicos diferentes, tienen que montarse para crear registros homogéneos, o sea, tener el mismo muestreo, tiempo de registro, formato, para que estos sismogramas se puedan procesar conjuntamente. Y todos estos datos se van a guardar en un mismo servidor donde las distintas instituciones que participen en la red de intervención tengan acceso para cargar y descargar los datos. En esta imagen os muestro la instrumentación utilizada para montar una estación sísmica. A la derecha, en azul, es un sismómetro y a la izquierda tenemos el digitalizador y la batería. Obviamente, si vamos a instalar este equipo durante semanas o meses, el sismómetro lo enterramos debajo del suelo y el digitalizador y la batería se tapan para protegerlos de la intemperie. Además, se pueden instalar paneles solares para alimentar las baterías y un router para tener comunicación. Después de registrar las réplicas, lo que vamos a hacer es tener un control de calidad de los datos. Por ejemplo, vamos a analizar el ruido sísmico de las estaciones. Si hemos montado un sismómetro cerca de un pueblo o de una carretera, este sismómetro va a tener un nivel de ruido sísmico más alto e igual sus registros no serán tan buenos para detectar las réplicas más pequeñas. Y también tenemos que tener un control del correcto funcionamiento de las estaciones, que no se queden sin batería o que funcionen mal. En el procesado de los datos, en un primer paso, lo que se intentará es incorporar los datos al flujo de trabajo diario del ICGC, el IGN y el OMP. De este modo, combinando los datos de la red de intervención con los datos de la red fija, se intentará localizar las réplicas con más precisión. Pero además, en una segunda fase, que puede ser meses después de la crisis sísmica, se van a analizar los datos para relocalizar las réplicas e incluso detectar algunos eventos más pequeños que no se han detectado en un primer paso. Y se hará una difusión de la información. Todas las instituciones van a tener acceso a toda la información que se cree durante la red de intervención y además a las autoridades locales van a recibir información para gestionar la emergencia y los medios de comunicación van a tener información para difundir entre la población. Por último, me gustaría hablaros de la crisis sísmica de Navarra. El año pasado tuvimos unos sismos en la zona de Navarra. El más importante de ellos fue de magnitud 4.5 el 30 de septiembre. En este mapa vemos la distribución de la intensidad macrosísmica en el lado español. Vemos que el sismo fue fuertemente percibido, llegó hasta la costa mediterránea y en la zona epicentral hubo pequeños daños, pequeñas grietas en algunos edificios. Como el sismo era de magnitud superior a 4, se activó el protocolo de intervención. A pesar de las restricciones impuestas por el COVID, se activaron 3 equipos, 3 personas del ICGC montaron 4 estaciones, 2 personas del OMP montaron 3 estaciones y 2 del IGN montaron 4 estaciones. Este es el mapa de la red de intervención. En rojo, las estrellas rojas simbolizan los 3 epicentros de los sismos más importantes, con una estación instalada muy cerca de la zona epicentral y el resto de estaciones a pocos kilómetros rodeando todas las direcciones posibles. Conseguimos montar 11 estaciones en poco más de 2 días, por lo tanto cumplimos el criterio del protocolo de montar varias estaciones en pocos días y estuvieron registrando durante
unos 2 meses hasta que terminó la crisis sísmica. Aquí os muestro un par de imágenes de las estaciones que montamos. En esta zona tuvimos la suerte de unas localizaciones de una antigua red sísmica donde pudimos poner las estaciones. Y por último, os muestro la evolución de la crisis sísmica. Arriba son los mapas con la situación de los sismos y abajo son unos histogramas para ver la evolución. Las columnas azules son el número de sismos y en rojo se simboliza la magnitud de las réplicas. Vemos que hasta el 1 de octubre, que es el lado izquierdo, había un número de, de réplicas y hasta el 20 de octubre había aumentado muchísimo el número de réplicas, pero el ritmo, la frecuencia de réplicas ya había disminuido muchísimo. El posterior análisis de estos datos nos ayudará a relocalizar las réplicas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y os dejo paso a Tanit Frontera. Hola, buenos días a todos. Jo soy Tanit Frontera, soy sismóloga en el Institut Cartològic Cartográfic y Geològic de Cataluña, perdó. Y les voy a hablar sobre el análisis de réplicas, que es tan importante como ya ha apuntado Albert Macau. Entonces, después de un terremoto fuerte, como decíamos, en la misma zona ocurren otros sismos que son de magnitud menor, generalmente, debido a los reajustes de la falla responsable del terremoto más grande, que llamamos el terremoto principal. Y bueno, al conjunto de todos estos terremotos, el principal y las réplicas, es lo que llamamos la serie sísmica. Y es importante estudiar estos terremotos tanto individualmente como también de forma integral en su conjunto. Entonces, dentro del marco del proyecto POC-RISC, estamos realizando un trabajo de análisis de las series sísmicas más significativas, de las que tenemos más datos, por lo menos por el momento, ocurridas en la zona de estudio, con el que pretendemos identificar pues, ciertos patrones o tendencias que puedan caracterizar estas zonas. Bueno, por supuesto, este trabajo es fruto de la colaboración de un equipo de personas formado básicamente por personal de dos instituciones de las que participamos en el proyecto POC-RISC, el ICGC y el BRGM. Y bueno, antes que nada, es algo que es conocido y que todo el mundo seguro que sabe, pero creo que vale la pena recordarlo, y es que no se pueden predecir los terremotos. No podemos saber con suficiente tiempo de antelación cuáles serán las coordenadas desde la localización de un terremoto, su profundidad, el tiempo origen, la magnitud para tomar las medidas que serían deseables para minimizar los daños. Pero sí que podemos hacer otras acciones, porque para una escala de tiempo humana sí que sabemos que existe una cierta constancia en el estado de esfuerzos de las fallas, y es por eso que a partir del conocimiento de la sismicidad pasada tenemos herramientas para calcular, por ejemplo, la probabilidad de que en un cierto periodo de tiempo haya un terremoto de una determinada magnitud en una zona en concreto. Es decir, que se pueden realizar estudios de peligrosidad, como ya han apuntado mis compañeros. Entonces, esta misma suposición da sentido al estudio que estamos realizando con las series. Es decir, que suponemos que una serie sísmica que ocurra en una zona determinada se va a parecer a las series sísmicas precedentes ocurridas en esta misma zona. Ya que se deben a un sistema de fallas sometido a un estadio de esfuerzos similar. Entonces, bueno, como decíamos, después de un sismo fuerte se producen réplicas de las que es importante hacer un seguimiento de entrada para poder ofrecer una información detallada y actualizada a la información, a la población, perdón. Sabemos que el hecho de tener un buen conocimiento de las series sísmicas pasadas no permite hacer una predicción de cuándo ni de qué tamaño serán las réplicas después de un terremoto fuerte.
Sin embargo, sí que podría permitir el detectar anomalías que indiquen un comportamiento diferente al esperado. El estudio detallado e integral de la sismicidad, de esa sismicidad de sismos más pequeños que aparentemente sería menos relevante, de hecho inyecta una información valiosísima a los estudios sismotectónicos que explican cómo son las fuerzas a las que están sometidas las fallas en una zona determinada y también a los estudios de peligrosidad sísmica, como mencionaba antes. Entonces, de cada una de las series, por el momento, en este trabajo, pues estamos realizando y comparando básicamente estas características. Serían el tipo de serie sísmica, su evolución espacio-temporal, la geometría de la falla y la relación que hay entre la cantidad de terremotos grandes y pequeños, que como explicaré a continuación, tienen una cierta constancia. Bueno, hasta ahora hemos hablado solamente de series compuestas por un terremoto principal seguido de réplicas de magnitud más pequeña, pero también se dan series en las que ocurren algunos terremotos precursores antes del principal, seguido de réplicas, como sería el tipo 2 en esta figura, y también hay series en las que no hay un terremoto de magnitud destacadamente más grande a la del resto de sismos. Es el caso de los llamados enjambres. Y seguro que tienen en mente, por ejemplo, la serie que ha ocurrido durante los últimos meses al sur de la península ibérica, que corresponde a un enjambre allí en Granada. Bien, para estudiar la evolución espaciotemporal de las series es necesario tener preparadas una serie de herramientas que permitan representar de forma actualizada el número de eventos y sus magnitudes en función del tiempo. Además, hay que elaborar mapas de epicentros en los que se puedan identificar, por ejemplo, migraciones de los eventos, si fuera el caso. Y también es importante contar con la mejor información disponible, por supuesto, sobre la tectónica de la zona. Para ilustrar este tipo de análisis, les vamos a enseñar algunas figuras correspondientes a una serie ocurrida en la zona del Alt Urgell, que está en el Pirineo catalán, muy cerca de Andorra, durante el año 2019, durante el mes de abril. Aquí en este mapa que les mostramos se ve la sismicidad ocurrida en Cataluña y las zonas vecinas durante todo el año 2019. Y esta es la zona en la que nos vamos a centrar para mostrar esta serie de mapas que conviene tener a mano en caso de serie para los que hemos hecho el ejemplo. Por ejemplo, para todo el año, esa es la figura que muestra aquí arriba el número de terremotos ocurridos cada día. Esto es un día juliano, es decir, del día 1 de enero aquí y hasta el número 365. Y una representación de la longitud de cada uno de los terremotos, la latitud y la profundidad también para cada día. Y aquí en esta zona destacada en rosa, que hemos visto que es donde claramente hay un aumento de la sismicidad, que es donde empieza esta serie en el mes de abril. Vemos, hacemos zoom de esta zona en rosa, tenemos aquí la zona del Alt Urgell para el mes de abril y vemos que a partir de aquí, que es el día 3 de abril, es cuando empieza la serie, que es con el sismo de mayor magnitud, de magnitud 4. Por ejemplo, aquí vemos que hay una cierta continuidad y sin embargo aquí hay un segundo pico, esto es alrededor del día 13 de abril, y aquí vemos que hay una dispersión de los epicentros. Esto lo veremos en este mapa, donde se representa esta misma sismicidad, con círculos cuyo tamaño es función de la magnitud. Los círculos más grandes corresponden a magnitudes más grandes, y la variación de color corresponde a la evolución temporal. Podemos verlo mejor aquí en esta animación. Aquí en 30 segundos que dura la animación se ve la sismicidad de todo este mes del que estábamos hablando. Y aquí arriba ven cómo va pasando el tiempo, son las primeras 4 horas, 5 horas. Verán que el paso del tiempo no es homogéneo para que siempre veamos la sismicidad.
y vemos que hay efectivamente un primer pico el primer día. Aquí no hemos entrado, estamos en las primeras horas de la serie. Este ya es el primer a partir del día 2 y vemos como se ha concentrado toda la sismicidad en esta zona de aquí, que es 2 de empezó. Aquí va bajando la sismicidad claramente y llegados al 10º día de la serie, volvemos a tener otro pico en el número de terremotos. Se centran en esta zona al norte de la Seu d'Urgell. Esto corresponde a esta dispersión que veíamos en las gráficas anteriores. Y también se crea otro núcleo aquí un poco más al sureste. Y aquí también observamos que existe una migración un poco hacia el este-sureste. Y otra característica que podemos observar es que en la zona inicial sigue habiendo sismicidad durante toda la serie, aunque se vayan creando estos núcleos. Bien, pasamos a la siguiente. Cuando ocurre un terremoto de magnitud superior a 3,5 aproximadamente, se puede hacer una estimación de la geometría y del movimiento de la falla que ha producido el terremoto. Aquí nada más, no voy a entrar en detalles, esto simplemente es una representación para el terremoto más grande de esta serie. El tema es que cuando se hace una determinación de un mecanismo focal, queda una indeterminación de si sería la falla que va en dirección norte-sur, la responsable del terremoto sería la este-oeste. Y esta indeterminación se tiene que resolver por otros métodos, uno de los cuales es la posible alineación, por ejemplo, de las réplicas, entre otros factores. Y bueno, finalmente les queríamos mostrar una pincelada de otra forma de analizar la serie en su conjunto, y es una relación que se vio ya a mediados del siglo XX. Los sismólogos Benno Gutenberg y Francis Richter formularon una ley empírica que dice que la relación entre el número de terremotos grandes y pequeños a diferentes escalas es más o menos constante. Entonces, sin embargo, se han observado que hay pequeñas diferencias entre diferentes momentos y diferentes zonas. Y estas diferencias vale la pena identificarlas porque permitiría detectar posibles anomalías. Esta figura representa la relación entre el número de terremotos grandes y pequeños para la serie de la Alto Urgell, la misma de la que estamos hablando todo el rato. Aquí el logaritmo en base 10 del número de terremotos de magnitud igual o superior a las magnitudes que se indican en el eje horizontal serían este es el número de terremotos y el número acumulado sería este de aquí, que como ven tiene esta tendencia lineal. Entonces, la pendiente de esta recta que podemos ajustar es lo que se llama el valor de B, generalmente está alrededor del valor 1. Y para este caso lo que vemos es que el valor que tiene es de 0,92. Esta identificación, esta B alrededor de 0,9, para algunas otras series del Alto Urgell hemos visto que es similar. Entonces, esto se puede comparar con otras series del mismo sitio. Se puede comparar con series en otras zonas para ver cómo son los comportamientos en relación a otras áreas. Y también es interesante compararlo con la sismicidad que hay cuando no hay específicamente una serie, sino cuando es como en esta sismicidad de fondo. Entonces, estamos haciendo un análisis de estas series, como les comentaba, de las que tenemos más datos. Y finalmente, pues nada, quería solamente recordar los motivos por los cuales es importante hacer estas
este análisis de réplicas, que es informar a la población, detectar anomalías, entender mejor la tectónica de la zona y mejorar estudios de peligrosidad sísmica. Muchas gracias. Muchas gracias, Tanit y Albert, por estas presentaciones. Ya dentro del bloque de la intervención posísmica damos paso al bloque de discusión. Tendremos que ajustar un poco el tiempo porque nos hemos pasado un poquitín, pero hay tiempo para, si alguien, mira, tenemos aquí, a ver si hay alguien que tiene una intervención, una pregunta, un comentario. Albert Macau, ¿tienes la mano levantada? ¿Albert? No. No. No soy yo. No hay ninguna intervención. ¿Alguien que tenga alguna experiencia en intervención posísmica para registro de réplicas? ¿Algún comentario? Las personas que participaron en la intervención posísmica para el registro de réplicas de Navarra, del Observatorio Midi-Pirinés o del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, pues parece que... Javier Goula, adelante. No te oímos, Javier. Tienes el micro apagado. Ahora sí. Ahora sí, Javier, sí. Bienvenido. Buenos días. Muy interesante toda la reunión y en particular yo me gustaría hacer una pregunta a Tani, porque el tema es un tema muy poco tratado, es un tema muy interesante, porque es la pregunta que siempre se produce cuando hay un terremoto: ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener más terremotos? Hemos visto ya, y es lo clásico y es lo conocido en los grandes sismos, que normalmente son principales, un sismo principal y pequeñas réplicas que se siguen después, pero no es el caso siempre, como has mostrado bien en tu tercer modelo de enjambre, como se ha producido en Granada o como se produjo en Cataluña en los años 1427-28. Los grandes terremotos de la Edad Media duraron un año. Es decir, yo creo que es un modelo que debemos tener muy en presencia de cara a lo que puede pasar en el futuro. Por supuesto, actualmente no tenemos sismos importantes y el estudio de estas pequeñas series como el que muestras, creo pues que dan una tendencia, y creo que es muy interesante encontrar estos patrones que has dicho, y creo que es un estudio pues que realmente es muy interesante a llevar. Del sismo de la serie de 1427-28, ¿creéis que podréis sacar alguna idea de cuál podría ser el modelo que se produjo con los datos que se tienen del estudio histórico que se hizo? Hola Xavier, ¿qué tal? Bueno, realmente con el tipo de estudios que estamos haciendo ahora mismo, realmente no tenemos las herramientas preparadas, porque estamos trabajando básicamente con sismos registrados instrumentalmente y con por ejemplo, unas magnitud de completitud bastante baja. De momento nos hemos puesto a estudiar las series de las que tenemos más datos y que son las más modernas, porque tenemos la red con más estaciones disponibles. Pero claro, la idea sí que sería poder tirar para atrás tanto como sea posible, porque los terremotos más importantes efectivamente se dieron durante la Edad Media. Pero de momento la parte que hemos atacado sería la sismicidad más moderna. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Entiendo que de cara al futuro puede ser un estudio a realizar, pero que de momento basarse en los datos pues, más precisos es efectivamente importante. Gracias. De momento estamos en este punto, sí. Gracias. Claro que sería interesante. Ojalá lo podamos hacer. Sí, ojalá sí. No sé, Javier, si tienes alguna sugerencia, tú que cuando estuviste trabajando con nosotros estudiaste bien toda esta serie, con los datos que hay disponibles de la época, pues no sé si tienes alguna, cualquier sugerencia que nos puedas dar, pues será bienvenida para...
para poder analizar esta digamos serie. que poner un poco en claro todos los datos que había de la serie, del estudio histórico realizados por Carmen Olivera, Toni Roca y Riera, Sí. pues aunque no sean precisos como son los datos instrumentales, sí que corresponde al terremoto más importante y más significativo. Es decir, que algo de poner en claro un poco cómo fue toda la serie, creo que podría dar alguna información. Muchas gracias, Xavier, lo tendremos en cuenta. Veo que no hay ninguna intervención. En preguntas y respuestas tenemos a Mercedes Feriche, que Merche, igual podrías intervenir y comentarnos. Nos pones que no estás de acuerdo en que la serie de Granada sea tipo 3, sería más bien tipo 2. Merche está en el Instituto Andaluz de Geofísica en Granada y supongo que ha estado en primera línea en el seguimiento de esta crisis. Entonces, Merche, pues si te va bien, favor. pues adelante. No sé si Merche estará o ha dejado el mensaje. En todo caso, las cuestiones que queden en el apartado de preguntas y respuestas se intentarán ir respondiendo también. Miro en el chat. Vale, tendríamos pues que ir pasando, si no hay más preguntas. Os agradezco de nuevo a Albert y Tanit esta presentación y vamos pasando a la siguiente sesión relacionada con la estimación de la severidad del movimiento sísmico a nivel municipal. Y Christoph Sirá nos hará una explicación sobre el grupo transfronterizo de intervención macrosísmica que se ha constituido en el marco también del proyecto POC-RISC y ha recibido la formación necesaria. Adelante, Christoph.